Ok, listo. Bienvenidos a los que están de vuelta, a los que no pudieron estar la semana pasada y todo. Y espero que estén bien, a los que están en diferido, que son bastantes, por no decir casi que una mayoría, pero son bastantes. Y vamos a comenzar. La semana pasada hablamos de una vida digna que el apóstol nos rogaba en el nombre de Jesucristo que debíamos de vivir, ¿verdad? Ahora, esa vida digna demanda una serie de actitudes prácticas en el amor y la paz, ¿verdad? Lo vimos, ¿verdad? Un resumen de la semana pasada. Ahora bien, estas actitudes no son un producto de las emociones, ¿verdad? Como aprendimos, no es un asunto emocional, sino de la obra del Espíritu en los creyentes. Y eso eventualmente nos lleva al punto de la unidad en la iglesia, que si recuerdan bien es el tema principal. La unidad es el tema principal de la carta. Y ahora el Espíritu, que ya lo hemos visto como ese factor de paz, de ese factor de unidad, va a llevarnos a otro asunto que tiene que ver con la fe, que son los dones, ¿verdad? Los dones van a servir, van a ser parte también de este proceso de unidad, ¿verdad? Y tienen también un qué hacer en el proceso de llevarnos como creyentes a la madurez, ¿verdad? Y en este asunto también tiene que ver mucho la actitud de la iglesia. Así que vamos a hablar de la madurez cristiana, ¿verdad? Y Pablo nos va a ir exponiendo los aspectos espirituales que nos llevan a alcanzar la madurez cristiana. Obviamente estamos en Efesios capítulo 4, 7 al 16, si los tienen ahí, nos ayuda con la clase. El primer aspecto es alcanzar la madurez cristiana por medio de los dones. Y vamos a ver los primeros 4 versículos que dicen, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Acá está citando un salmo, pero eso está entre esas comillas. ¿Qué quiere decir eso que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Seguimos siempre en Efesios 4 y en esos 4 versículos. Denme un segundo que acá esta cosa está determinada a no dejarme trabajar en paz. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, los dones espirituales son parte fundamental para alcanzar la madurez cristiana. Y acá quiero hacer mención, si ustedes leen en otra versión, formal, dinámica, lo que sea, estos 4 versículos son un poco complejos y la verdad podríamos detenernos ahí, pero lamentablemente es un poco, digamos, un pasaje oscuro, así se reconoce en teología, a aquellas cosas que no se entienden, ¿verdad? Que pueden tener una aplicación, otra interpretación y dependerá a veces del contexto de cada uno de nosotros para determinar qué nos hace clic. Acá hay muchas discusiones, hay quienes van a hablar de qué significa que descendió, etcétera, etcétera. Pero el tema principal, y esta traducción hace el favor de enfocarse en el tema principal, es que el Señor Jesucristo nos dio dones, a eso se refiere, ¿verdad? Inclusive si ustedes buscan el pasaje que está citando, hay otra controversia por la forma en que Pablo, digamos, redactó ese pasaje de Salmos, etcétera, y hay que hacer un estudio, etcétera. Entonces, pero no quería que profundizáramos en ese asunto, pero solo lo digo, ¿verdad? Para que no digan, ay, el Nolito no lo estudió, sino que sí es parte, pero el tema al final, a pesar de que es un pasaje un poco oscuro, un poco confuso, son los dones. Haciendo esa aclaración, los dones espirituales son
parte fundamental del proceso del crecimiento, del proceso de madurez del cristiano, ya que son los dones los que nos permiten edificarnos unos a otros. Y es preciso que comprendamos bien este asunto de los dones. El apóstol Pablo invierte mucho tiempo acá en Efesios, en Corintios y en otras cartas para explicarlo, porque si no se tiene una concepción apropiada de los dones, entonces vamos a caer en lugar de la madurez, en la inmadurez. Así que primero, y esto ya puede perturbar a algunos, debemos saber que un don no es un asunto de merecimiento, ¿verdad? Muchos movimientos, especialmente los más carismáticos, no estarían de acuerdo conmigo ahorita, ¿verdad? Porque muchos sí predican eso, pero este no es un concepto que esté apegado a la palabra, ¿sí? Los dones no son un merecimiento, no nos los ganamos, sino que, como dice el pasaje, nos es dado a cada uno gracia. Si ustedes ven ahí, dice a cada uno. Y inclusive uno de los comentarios decía, es a cada uno solo uno, ¿verdad? Entonces es específico. Dios nos está dando a nosotros por nombre, Stephanie, Flor y los que estamos acá conectados, los que están viendo en diferidos, por nombre nos está dando dones, ¿sí? Por gracia. Nosotros, entonces si es por gracia, nosotros no hacemos nada para merecerlos y mucho menos para obtenerlos. Y tampoco para perderlos, ¿verdad? Que es un tema complejo ahí. Si el Señor dispone darnos, ahí van a estar los dones, ¿sí? Si Él dispone que lo usemos, si Él dispone que sea solo una vez que un don se manifieste para edificar a alguien, así va a ser, ¿sí? Se ejerzan o no se ejerzan esos dones, si son dones más, digamos, de ministerio de llamado, pero ahí van a estar a disposición del uso de Dios cuando disponga, ¿verdad? Los más carismáticos acá, pues podemos hablar de, no, sí, Dios me ha usado con el don de acá, el don de allá. Y la realidad es que, por ejemplo, el don de sanidad, no sé si ustedes, bueno, si son cesacionistas, entonces dirán, no, no existe. Y está bien, ¿verdad? Pueden ser. Pero el don de sanidad es un don que a mí me ha causado hasta gracia por la forma en que el Señor lo utiliza cuando no se quiere apropiar el portador de eso. Yo, por ejemplo, no puedo decir que Dios me usa con un don de sanidad, pero sí puedo decir que 2 veces en mi vida he tenido y he visto cómo se ha sanado a alguien que yo estoy ahí, ¿verdad? Ahora eso no nos lleva a que yo hago jornadas de sanidad y todas esas cosas, porque ya saben que no, pero no me quiero adelantar porque vamos a hablar de eso. Pero la realidad es esa, el don que permitió la sanidad de alguien estaba ahí para edificar a esas 2 personas que sanaron. Ahora no se alebresten, no crean que era un cáncer y ahora no, eran cuestiones bien chiquitas. Una fue una migraña y otra fue alguien que se lastimó y le dejó de doler, ¿verdad? Y a mí me causa mucha gracia porque, digamos, en esa época yo estaba estudiando en el seminario donde estudié música y todo, andamos muy espirituales, andamos muy metidos, ¿verdad? Hacíamos devocionales y todo. Y a las 2 personas fue una cuestión más de, ay, vení, pum, y se le quitó. Yo no estaba bromeando, solo fue una cuestión muy natural y pasó. Ahora, ahí estaba el don para, em, digamos, edificar a una persona, pero yo no me hago dueño, yo no hice un proceso, yo no hice ayunos, ¿verdad? Menos yo que estoy bien gordito. No hice ayunos, no hice intercesiones, no hice vigilias para obtener ese don. A Dios le plació y ahí estuvo el don. Y eso fue hace más de 10 años y nunca más recuerdo ya haber sanado a alguien, sino, como dijo una persona ahí, yo sí oro por los enfermos, se me van, ¿verdad? Tal vez no sea el caso, pero pues yo nunca volví a ver ese don manifestarse, ¿verdad? Pero los dones que nosotros los podemos conocer si somos muy carismáticos, acá en la gráfica tenemos algunos, están para la edificación, pero están para que nosotros sepamos que Dios no los dio por gracia. Por eso el pasaje debemos rumiarlo bien y darnos cuenta, es Cristo el que lo da. Segundo, los dones no van a demandar uniformidad. Son distintos en personas distintas cada una, ¿sí? Em, Esto puede dar para que hablemos 10 horas, pero lo que tenemos que entender es que a algunos Dios les da el don de hacer una cosa,
algunos no. Y estoy pensando un ejemplo, porque realmente no puse ejemplos de este caso, pero hablemos uno muy estoy seguro que no voy a ofender a nadie. El don del canto, ¿verdad? Puede haber una persona que ore mucho, que lea la palabra, que se sepa la Biblia en griego y en arameo y todo, y que tenga todo el amor por el Señor Jesucristo, pero que no pueda cantar, ¿verdad? Y ni con 20 retiros, ni con 20 unciones, se le da el don de cantar. Me doy a entender, ¿verdad? Y para los que ya tenemos nuestra edad, pues canta como la chimoltrufia, ¿verdad? Y entonces, por mucha intención, por mucho amor que tenga, ese no va a ser un don para edificar a la iglesia. Todo lo contrario, si pasa a cantar así en lugar de edificar, va a distraer o la gente va a dejar de llegar a los tiempos de adoración en la iglesia porque no quieren escuchar a esa persona, sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Entonces, eso es un don que no está edificando. Así que esa no es una forma en que Dios ha dado un don a esa persona, ¿sí? Ahora, que una persona no cante, por eso hablo de uniformidad, no quiere decir que Dios no la ame, que no quiera usarla. Quizá Dios le dio un don de enseñanza, un don de amor, un don de fe, y esta persona está como en la canción del payaso de Marcos Vidal, afanada en un don que no es el suyo, mientras descuida no utilizar el que Dios le ha dado. No sé si me voy a entender. Así que acá el pasaje, estamos descubriendo ahí la verdad que tiene, nos habla también de que es Dios el que nos da una medida de gracia. Si no es como nosotros queremos, no es uniforme, no todos estamos llamados a predicar de una manera así con autoridad y enseñanza. No todos tenemos ese don, no todos estamos llamados a cantar, no todos tenemos un don de servicio para ser servidor en la iglesia como diáconos o algo así. No todos tenemos un don que demuestre la paciencia o a veces don de gente, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que entender que los dones, primero, no son merecidos, no los ganamos, es por gracia y segundo, no son uniformes porque nosotros somos distintos. Gracias a Dios somos distintos. Tercero, los dones cumplen una función. Si a usted le pregunta alguna vez, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la función de los dones? Si pueden apuntarlo ahí, aunque va a estar en el PDF, ¿verdad? Cuando le pregunten cuáles son las funciones, cuál es la función de los dones, usted puede contestar con autoridad. 1 Corintios 12:7, ¿sí? Y va a decir, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás o para el bien común, dicen algunas traducciones. Ayudémonos o ayudémonos para que nos ayudemos mutuamente, dice esta traducción, para el provecho de todos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Perdón, ahí me traigo un poquito. ¿Cuál es el fin entonces de los dones? Hay una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para el bien común, para ayudarnos mutuamente, para el provecho de todos, o la Valera diría para la edificación. ¿Para qué tengo un don? Para volverme famoso, para que me hagan mis afiches así con pose de, ¿verdad? No, el don lo tengo para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Ni siquiera para hacer dinero, ¿verdad? Si yo tengo un don, aunque se puede, pues, o sea, de repente por ahí sirve para recibir alguna ofrenda o cosas por el estilo, o usarlo fuera de la iglesia, pero mis dones tienen que estar en la iglesia para el servicio de mi iglesia, ¿verdad? Me estoy dando a entender con eso. Si me estoy dando a entender, por favor, reaccionen, que me siento un poco como Arjona, realmente me siento solo. Entonces, aunque vemos bastante, ahí estamos, gracias, chicos. Entonces, los dones son para eso, son para edificar, ¿verdad? Y no son para otra cosa. Entonces, si la Biblia ahí sí, miren, tajantemente lo dice, para eso es un don, yo tengo que analizar todo lo que estoy haciendo, si realmente estoy usando mi don para la edificación de aquella que es mi iglesia. ¿Sí? Si usted le invita en otro lado a usar el don que Dios le dio y todo, esos son otros 10 pesos. Pero su iglesia debe de ser edificada con sus dones, ¿verdad? Por ejemplo, esto es, ay, no quiero usar ese adjetivo, pero esto es una comunidad, es una asamblea, lo que a la vez puede ser visto como el término que se usa para eclesía, ¿verdad? Digamos, es una comunidad. Acá yo estoy tratando de disponer
mis dones, el talento con el audio, con el streaming, la exégesis y todo para la edificación de todos, porque aquí todos vienen de otras iglesias, pero acá tenemos una extracomunidad, ¿verdad? Interiglesias, donde tratamos de edificar. Entonces, ¿por qué estamos haciendo los estudios? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque el fin es edificar a los demás. No creo que a ninguno les haya llegado un WhatsApp mío que diga, mira, gracias por conectarte. Si quieres seguir suscrito, la suscripción es tantos dólares. No, ¿verdad? Sino que vemos esto como lo que es una comunidad de fe. Entonces, vamos a usar los dones para edificar a los demás. Me doy a entender con eso de los dones. Así que en resumen, así como no hay uniformidad, tampoco es cierto, ¿verdad? Que los dones se ganan. Quiero que lo tengan claro. El verso 8 y el verso 10 nos amplía eso, lo pueden leer con más tranquilidad en su casa. Nos recuerda que el precio de tener dones lo pagó el Señor Jesús, lo pagó Cristo. Cuando descendió a la tierra y cuando descendió, resucitó, bueno, murió, resucitó, y dicen los pasajes del capítulo 1 que estableció su dominio, se hizo la cabeza. ¿Se recuerdan cuál es el versículo base de Efesios 1:22, verdad? Él está ya ahora a la cabeza en plenitud. Entonces, cuando Cristo rompe con los poderes celestes, dicen otros versículos del capítulo 1, lo que él viene a establecer es, ok, ahora el Espíritu Santo tiene vía libre y directa con mis hijos y él es el que propicia los dones. Así que tengamos cuidado porque a veces una palabra que yo uso a cada rato, somos muy moralistas en el sentido de que creemos que todo es ganar y todo depende de lo que yo haga en cuanto a Dios. Y es un problema que nosotros los seres humanos vamos a tener siempre con Dios porque no concebimos que Dios nos da las cosas por gracia. Nos cuesta. Nosotros no lo tenemos que ganar. Me lo merezco, ¿verdad? Todas las cuestiones que están hoy en día. Entonces tenemos que entender que los dones no vienen por un esfuerzo propio. Ok, sí, si yo recibo un don, yo puedo perfeccionarlo con habilidades materiales, humanas, etcétera. Pero ese don no viene por un esfuerzo que yo hice, sino viene por gracia del Señor. Entonces, si entendemos que los dones sirven para la edificación de la iglesia, el uso de los dones en la iglesia cumple su función de trabajar a favor de la unidad y la paz en la iglesia. Ningún don, entonces, solo dame un segundo, viendo si la cabeza ya desperta. Ningún don es mayor a otro, ¿ok? Ningún don es mayor a otro. Eso es algo que hay que romper. Muchos evangélicos tienen esas enseñanzas pasivamente o activamente de que este don es mejor que el otro. Y el apóstol Pablo se encarga de decirnos que no. En todo caso, si hay uno, es el amor, dice en 1 Corintios 13. Pero ningún don es mayor, ningún don es merecido, no es uniforme. Eh, y tampoco los dones son una excusa para someter a otros, que pasan muchas iglesias, pasan muchas denominaciones. Ah, es que usted tiene el don de esto, usted es autoridad y superior a otra persona. Tenemos que tener cuidado porque la Biblia no dice eso en ningún lado. Como no son privilegios que se ganan y solo es por gracia y por misericordia, Dios va a utilizar estos dones para perfeccionarnos a nosotros, los creyentes. Los dones cumplen una función de perfeccionarnos o de capacitarnos. Entonces vamos a alcanzar la madurez cristiana por la capacitación. Verso 11 y 12 dice de la manera siguiente. Él mismo, está hablando de Cristo, venimos de lo que Cristo hizo, constituyó, perdón, a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar, perfeccionar, preparar, cualquier palabra de las traducciones, al pueblo de Dios para la obra del servicio o para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Ay, este pasaje es uno de esos donde yo llamaba la atención en la clase anterior. Si no vieron la clase anterior y no estuvieron, véanla porque hice un llamado fuerte a la exégesis, a la hermenéutica, porque acá es donde muchos de nuestros preceptos aprendidos van a empezar a luchar con lo que la palabra dice. Eh, Ironía, ¿verdad? ¿verdad? Pero va a empezar a luchar. Yo he aprendido esto por años en la iglesia, pero ay, estoy viendo que la palabra dice otra cosa. No yo, sino la palabra. Miren, el problema acá con la traducción es que usar la palabra constituir
no solo no tiene, digamos, el significado, em, no real, pero más apropiado, sino que constituir en nuestros contextos es muy de cuestiones diplomáticas, ¿verdad? Así que una traducción más, digamos, leal al contexto, leal a lo que Pablo está diciendo, porque es la misma palabra que Pablo utiliza y que se traduce distinto, es el dar, ¿verdad? Es la misma palabra que está en el verso 8, ¿verdad? Y por alguna razón las traducciones optaron por el constituir, pero muchas de las traducciones que ya tienen en cuenta los rollos del Mar Muerto y los papiros más recientes, más recientemente descubiertos, perdón, hablan de él mismo dio a algunos el ser apóstoles. Entonces acá cambia, porque tal vez para algunos no cambia, ¿verdad? Pero ya no es Dios constituye a unos, nombra a unos, ¿verdad? Sino dio a algunos ser, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de ser, estamos refiriéndonos a que es algo que puede o no puede ser, ¿verdad? Entonces Dios te dio el ser un apóstol, el ser un profeta, el ser un evangelista, el ser un pastor y maestro, cambia. Y esto no solo muchos, sobre todo, ya saben de a quién me refiero, ¿verdad? Sobre todo en esta denominación, da mucho para agarrar el versículo separado, ¿verdad? Y decir, miren, están estos 5 ministerios y esto, etcétera. Y hay que tener cuidado porque en su contexto, ¿verdad? No podemos olvidar de esto que se lee acá, ¿verdad? O sea, sí, ustedes pueden ser constituidos o pueden ser esto, pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Regañar a la gente en los púlpitos, pedirles que les hagan una valla para cuando ustedes pasan, pedir un camerino, ¿Mm? Cobrar tanto, mandar un rider cuando no, 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 o sea, el propósito es, si ustedes, Dios les concede esto, es capacitar, perfeccionar, preparar al pueblo de Dios y no enseñorearse, ¿verdad? Y miren, es necesaria la correcta exégesis en Efesios porque este mismo problema va a pasar después cuando hablamos de la relación entre el hombre casado con su esposa, ¿sí? No importa cómo lo leamos, en la traducción que lo leamos y todo, lo que leemos es enseñorearse y no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. Entonces, muchos acá, cuando ven esto, ¿verdad? De los ministerios, caen en una actitud de estos son señores de los demás. Y hay una división. No, o sea, estos que están siendo llamados son llamados a ser siervos. No podemos romper un principio que el Señor Jesús ya estableció. El Señor Jesús ya estableció que el que quiera ser grande entre nosotros debe ser siervo de los otros. Entonces, estos que están acá llamados, enumerados, están llamados a servir para mejorar, perfeccionar. La palabra que se usa ahí es como algo que está desarmado, así como un mueble de EPA o así, y uno lo termina de armar. Entonces, la función del apóstol, profeta, etcétera, es coadyuvar a que se termine, ¿verdad? Es una labor de servicio para que entonces el pueblo de Dios ocupe su lugar como ministro y como servidor del Señor, no al revés. Es importante. Eh, Así que tenemos este cuidado porque también un comentarista mencionaba fuertemente que esta lista de dones no es exclusiva. O sea, el apóstol no dice, y el Señor constituyó solo estos ministerios. No lo dice así. Y Pablo, que era muy masacre y casi que tiraba indirectas, él lo hubiera colocado, ¿verdad? Al final lo que nos está demostrando con todo lo que ya dije es la función que tienen estos dones, que estos se les ocurrieron en su momento, ¿verdad? No es una exclusividad, no hay niveles de dones, no, Pablo no está cayendo eso, todo lo contrario. Eh, y, y pues hay quienes, miren, hacen tan mala exégesis, que eso ya se llama eisegesis, eso lo tienen en el PDF por si no me voy a entender con las palabras, hacen una eisegesis falaz, porque entonces dicen, miren, miren, miren ahí, ¿verdad? ¿Quién está primero? Y yo se lo escuché al señor de Borronca, porque se lo escuché una vez. ¿Quién está primero? Y toda la gente en la zona 5, el apóstol.
¿Quién es la cabeza de los ministerios? El apóstol, ya vieron, por eso. Eso no es exégesis, ¿sí? Porque Pablo no lo pone en una lista así de primero esto, segundo, no, ¿verdad? Y él agarra esta palabra y busca una traducción para que forzar que es así. No es así, la palabra no lo está exponiendo así. Poco controversial, ¿verdad? Pero lamentablemente es la creencia de la gran mayoría de los cristianos y es porque la palabra no importa, importa lo que alguien ya nos diluya la comida. Y entonces caemos en estas imágenes. Y miren, lo puse con mucho respeto, pero realmente no sé si ustedes se dan cuenta si están ahí o ya no están. Si notan cómo se le da entonces al apóstol es el león. ¿Eso qué quiere decir? Es el más grande, es el más fuerte, ¿sí? O no. ¿Sí están ahí, queridos? Reaccionen, por favor. Denle like. ¿Sí? Aquí lo que nos está diciendo es el apóstol es más grande. Ah, va. Y hay uno como el profeta, que no es tan grande, pero él vuela en lo alto, ¿verdad? Y es más grande que una simple oveja, que es a lo que se dedica el pastor, ¿verdad? Y todas estas imágenes que tenemos acá, que ya nos están moviendo a tomar un entendimiento que no es el bíblico. Y hago la pregunta. Entonces, ¿qué era un apóstol? ¿Qué era un profeta? ¿Qué era un evangelista? ¿Qué era un maestro pastor en la iglesia primitiva? ¿Sí? ¿Qué eran ellos? ¿Cómo sabemos qué era ser apóstol en el contexto del primer siglo? ¿Cómo sabemos qué era ser profeta? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Sabemos? ¿Tenemos algún indicativo de cuáles son las funciones de un pastor? Específicas, ¿verdad? Porque podemos decir, no, segunda Timoteo dice esto. Sí, pero eso es obispos, ¿verdad? Ven que hay otros, hay otros puntos. Bueno, hoy están calladitos. La realidad es que no sabemos cuál era la diferencia entre uno y otro. No está descrito en la Biblia, ¿sí? Puede ahí que nos hayan enseñado un apóstol es esto y todo. Y el problema es que cuando nos acercamos al versículo acá, leemos apóstoles y asumimos que apóstol es el apóstol moderno, el apóstol que hoy hemos visto, ¿sí? Vamos acá profetas y, es como los profetas que van y salen en los afiches, ¿verdad? Y no son esos, ¿verdad? Porque no son los que describe la Biblia. El evangelista es aquel hermano que grita y que hace campañas. Ese era el evangelista bíblico. Y el pastor y el maestro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta y ver, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí sabemos es que tanto el apóstol como el profeta, el evangelista, el maestro pastor, giraban los dones en torno a la enseñanza, a la instrucción y a la explicación de la palabra. Es decir, los 4 o 5, porque ahí hay otro debate teológico al que no vamos a entrar, sean los 4 o 5 dones, no ministerios, dones, acá no dice ministerios, dones que el apóstol está enumerando acá, eh, tienen una función en torno a la enseñanza, la instrucción, perdón, y la explicación de la palabra. Algunos fundaban iglesias, algunos solo iban a predicar, etcétera, pero no está claro. Por esa razón es que ellos cumplen una función de liderazgo en la iglesia, pero no es un liderazgo por nombramiento, sino por servicio, ¿sí? Y mucho menos un liderazgo autoritario, ¿verdad? O con un autoritarismo, ¿verdad? Como sí sucede hoy, sobre todo con estos dos elementos, ¿verdad? Se ve un autoritarismo, lo mencionamos la semana pasada con el pastor y la señora la pseudo apóstol, que le estaba gritando a la señora desde arriba, ¿verdad? Sino que el don o los dones que están acá escritos son para el servicio, la capacitación, la perfección, la preparación del pueblo entero, ¿sí? Quiero dejar claro muy, muy acá, todos estamos llamados a ministerio, todos estamos
llamados al servicio. Por eso dice el versículo 7, a cada uno. Ahí se los marqué en el PDF. ¿Por qué? Porque la visión de Efesios y de la iglesia primitiva no era la visión que hoy tenemos de clérigo y laico, ¿sí? No sé si ustedes conocen esos términos, ¿verdad? El clérigo y el laico, ¿verdad? Ahí se los puse en el chat. Nosotros tenemos esa concepción. Nosotros decimos, el pastor sirve, los pastores de tal cosa, ¿verdad? Los encargados, los líderes, los directores, ellos son clérigos, ¿verdad? Ellos les dan una ofrenda, están contratados, etc. Yo soy un simple laico, yo no sirvo, ¿verdad? Yo vengo, atiendo, por ahí doy clases, por ahí canto algo, pero yo no tengo el sacerdocio. Y eso es completamente contrario a lo que realmente el evangelio de la iglesia primitiva decía, ¿verdad? Y por eso quiero que entendamos también que los dones que están acá manifestados nos llevan a entender que no es suficiente con tener un don, sino que debemos de irlo perfeccionando, ¿verdad? Con aquellos dones que Dios les ha dado a ciertas personas de enseñanza, de instrucción de la palabra, para que nosotros vayamos con esos dones que tenemos, alcanzando el conocimiento de Dios hasta llegar a la madurez, ¿verdad? Y como dicen los siguientes versículos, llegar a la estatura de Cristo. Así que la madurez la podemos obtener también a través de la capacitación que estos ministerios que están acá están llamados a eh, ser ministerios de perfección, ¿sí? Entonces, el ministerio que está acá descrito es el de la palabra, es el de la enseñanza, es el de la perfeccionamiento y de la capacitación de los hijos de Dios. Ese es el ministerio. Pero la obra del ministerio, cada quien la ejerce con sus propios dones a través de la iglesia. Estos dones muy lindos, que no son ministerios, sirven simplemente para ayudar a la iglesia, ayudar a nosotros a alcanzar la madurez cristiana por medio de la capacitación. Entonces, siguen los versículos y nos van a lanzar un reto muy grande, alcanzar la madurez cristiana por medio de la unidad y el conocimiento, dice el pasaje, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Me encantó esta traducción porque otras dicen la humanidad perfecta, pero realmente lo que significa es esto, ¿verdad? Alcanzar la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, el cristiano maduro tiene que estar a la estatura de la plenitud de Cristo, nada más y nada menos. Entonces, dice el verso 14, ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas de el error. Entonces, varios puntos que menciona este verso que quiero adentrarnos específicamente. Todos los creyentes de la iglesia debemos de llegar primero, aquí está, a la unidad de la fe. Esto implica estar instruidos, ¿sí? La única forma que generemos unidad en los principios de la fe es siendo instruidos en nuestras congregaciones. Primero Dios sea así en nuestras congregaciones. De lo contrario, es pertinente, ¿verdad? Nos esforcemos por estar instruidos, ¿verdad? Sea externo, como este grupo, o como estudiar teología, o como estudiar ciencias bíblicas, ¿verdad? Eso es buscar un recurso externo para estar instruidos, o en el más difícil de los casos, decir, bueno, acá en esta iglesia yo realmente no estoy siendo instruido en la fe, y dar el paso pues de cambiar de iglesia, ¿verdad? Que es un proceso muy difícil porque no puede haber unidad en la fe en la ignorancia, a la luz de lo que este pasaje dice. Debemos de llegar entonces también al pleno conocimiento del Señor, ¿verdad? Aquí dice esta traducción, pleno conocimiento del Hijo de Dios.
La meta es que sepamos bien nosotros quién es el Señor Jesús, ¿sí? Para que no caigamos en pensamientos de falsas doctrinas, ¿verdad? Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero hay muchos movimientos hoy en día con influencias mesiánicas, con influencias exageradamente místicas, gnósticas. Todas estas cuestiones vienen porque Jesucristo no les es suficiente, ¿sí? Si por ahí alguien empieza a ver en la ley y empiezan a celebrar las fiestas y todo, ¿qué es lo que está diciendo un creyente cuando hace esas cosas? Está diciendo Jesucristo no me es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitamos eso? Conociendo en plenitud quién es el Señor. Siguiente punto, dice que debemos de alcanzar madurez, ¿verdad? La madurez a la estatura de Cristo. Aquí tenemos que poner de nuestra parte y no poner excusas, ¿verdad? Hay mucha inmadurez en la religión moderna, ¿verdad? A veces no nos gusta admitir, no nos gusta hablar de estas cosas porque nos han manipulado con lo de no tocar a los ungidos y esas cuestiones, pero lo que tenemos que aceptar es que en la iglesia actual, moderna, hay mucha inmadurez. Lamentablemente, no vamos a decir que es por intención de los líderes, o a veces no es intención, sino falta de esfuerzo, ¿verdad? Pero la realidad es esa, ¿sí? Eh, y por eso mucha gente se está perdiendo porque nunca alcanzaron la madurez. Siempre fueron fans de Jesucristo, siempre fueron como esa gente que seguía a Jesucristo y estaba esperando que multiplicara panes y peces, porque dame, 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 necesito. Y nunca abandonaron los pañales espirituales. Entonces necesitamos ser iglesias maduras. Y la madurez de una iglesia no viene por oraciones, unciones, sacar demonios y esas cosas. Viene por estudiar la palabra y por conocer al Señor Jesús, como ya el pasaje nos está diciendo. ¿Por qué? Porque la meta es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Si no nos estamos pareciendo más a Cristo, sino cada vez nos parecemos más al chamuco, ¿verdad? Ahí tenemos un indicio. Ok, mi carácter se parece más a Cristo, mi forma de hablar se parece más a Cristo y ahí vamos a encontrar un montón de cosas donde decimos, necesito mejorar, ¿verdad? Y por último, y lo menciona Pablo y lo hemos visto ya en Judas y lo hemos visto en otros estudios que hemos hecho, eh, necesitamos tener cuidado de no caer en falsos evangelios. Hablar de esto es bien complejo porque la gente, sobre todo en nuestra cultura, somos bien emocionalistas y no nos gusta la crítica, no nos gusta el debate. Y entonces, si uno dice esto está mal, la gente dice estás atacando a la persona, ¿verdad? La teología de la prosperidad está mal, estás atacando a tal pastor, estás atacando acá, acá, acá. A veces uno sí es muy bocón y los ataca personalmente, pero lo que uno está atacando es el falso evangelio. Y no nos gusta, ¿verdad? Eh, así que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta y tener la madurez para identificar esto que se está predicando no es el evangelio, ¿sí? No justificarlos y abandonar esas creencias, ¿sí? No les digo cambiarnos iglesias, etcétera, necesariamente, ¿verdad? Sino pues a veces solo ignorarlo, ¿verdad? O sea, yo sé que esto no es así, ¿verdad? Y si usted se va a poner a hacer cosas y cosas, por favor, no, ¿verdad? Estoy acá tranquilo, ¿no? Porque uno sabe esto no es el evangelio, ¿verdad? Y por eso, pues, la alegoría que usa acá es estar sacudido por las olas. Esto me recuerda a la metáfora que hace el Señor Jesús, ¿verdad? De el que pone su casa sobre la roca o la arena, ¿verdad? Así que nosotros lo que tenemos que hacer como creyentes que quieren madurar es cimentarnos en la roca, que son las enseñanzas del Señor Jesús y no estar en la arena. Entonces, entendemos que necesitamos madurez para trabajar a favor de la unidad de la iglesia. Una pregunta, aunque hoy andan callados, pero ¿en qué tipo de iglesias abundan las divisiones? Pues la respuesta es en las iglesias inmaduras, ¿sí? Para muestra, un botón que se llama Guatemala, ¿sí? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay tanto movimiento? ¿Por qué tanta cosa? Por inmadurez. Ah, yo quería el liderazgo acá, no me lo dieron, me voy con mi gente. Yo quería esto acá, me voy para allá.
¿verdad? Es un problema de inmadurez. Y también al revés, porque no hay que idealizar las iglesias, ¿sí? Hermanos, estamos mal acá. Ah, usted es un rebelde, usted es acá. Toca irse de la iglesia. A usted no quiere, no sé qué, usted ahora cree que sabe más que... Toca retirarse. Los creyentes inmaduros son manipulables y utilizables. Ese es el problema que pasa en nuestros países. Y cuando esta mezcla de creyentes inmaduros se junta con líderes autoritarios, eh, es un caldo de cultivo tremendo, porque entonces al líder autoritario, al líder manipulador, le encanta a la gente eh, ignorante y le encanta mantener a la gente emocionada e ignorante, ¿verdad? Porque entonces los puede utilizar a su gusto. La verdadera iglesia, la verdadera, eh, el verdadero cuerpo del Señor, está constantemente trabajando por hacer madurar a sus creyentes. Mire que el reto es tremendo. O sea, dice, tenemos que llegar a la estatura de Cristo. ¿Está nuestra iglesia trabajando en eso? Esa es la pregunta. ¿Está la iglesia en general en Guatemala trabajando en eso? Para alcanzar eso, lo que necesitamos es tener a Cristo como la cabeza, no a una persona, menos a una denominación, ¿verdad? Y la iglesia va a empezar entonces a ser un cuerpo ejecutor de la voluntad del Señor. Y por último, para alcanzar la madurez cristiana, debe de haber, o la forma de alcanzarlo es en el crecimiento en amor. Pablo está regresando a algo que había hablado en la pericopa anterior. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Pablo le gusta el amor, ¿verdad? Decía, al vivir la verdad con amor. Y entonces todo el cuerpo crece y se edifica en amor. El apóstol no se olvida que el amor es un factor determinante, ¿sí? Así como es el vínculo, si se recuerdan lo que vimos la semana pasada de la vida digna que el apóstol nos pide tener, también juega un papel importantísimo en el crecimiento. Por eso me gustó esta imagen, ¿verdad? Si en la iglesia crecemos y maduramos, ¿verdad? Eso va a evitar que nos sintamos superiores a los demás cuando veamos el progreso, ¿sí? Porque vamos a actuar con mansedumbre, con humildad, como nos decía en la clase anterior Pablo. Punto número 2, nos permite entender que el crecimiento no tiene caducidad y esto es algo donde tenemos que hacer ahí un análisis en nosotros. Pues siempre va a haber algo en lo que nos falta hacer como Cristo. Miren, cuando realmente lo hacemos con amor, nos damos cuenta, bueno, ya llegué hasta acá, pero me falta, ¿sí? Ya maduré acá, pero me falta madurar en este otro aspecto, ¿verdad? Me falta madurar en mi relación con mi esposa, me falta madurar en la relación con mis hijos, que es el tema que Pablo toca en el siguiente capítulo, ¿verdad? Porque para alcanzar la estatura de Cristo es necesario hacerlo viviendo la verdad con amor, ¿verdad? Como dice el pasaje. Punto número 3, el amor nos va a llevar a que cada día haya más de Cristo en nosotros y crecemos, porque como dice la última parte, cuando Jesús está a la cabeza, todo el cuerpo se sostiene de él. Y el amor, por último, nos permite ejercer los dones como corresponde. Esto lo hablé un poquito la semana pasada, pero en 1 Corintios 12:13. Ustedes se recuerdan de 1 Corintios 13, ¿verdad? Donde habla del amor. Eh, yo les mencioné la semana pasada que no deberíamos de usar esos versículos en una boda, etcétera. ¿Por qué? Porque no es el contexto, ¿verdad? Pablo está hablando en 1 Corintios desde el 10, si no estoy mal, 10, 11, 12 hasta el 14. Está hablando de los dones. ¿Y saben por qué? Porque los hermanos de Corintios eran hermanos muy carismáticos, muy pentecostales, muy neopentecostales. Tenían muchos dones, pero ellos sí se estaban peleando por quién tenía el mejor don. Se peleaban porque uno hacía esto, uno hacía lo otro. Es que mira, yo soy triple apóstol, yo tengo tantos nombramientos, yo soy acá.
etcétera, etcétera, etcétera. Soy doctor, soy magíster. Ellos sí se peleaban por los dones, ¿verdad? Y entonces Pablo les dice, miren, ustedes pueden tener dones que sea como címbalo resonante, ¿verdad? Pueden ser unos dones que hagan una bulla tan grande que llenen un estadio porque ustedes tienen un don. Pero si todo eso lo hacen sin amor, nada son, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Ahí resumí qué significa 1 Corintios 3. Lo que el Pablo les está diciendo es, eso no es amor, porque el amor implica tolerancia, implica humildad, implica benignidad, mansedumbre, ¿verdad? Y les dice, si ustedes tienen dones, son para edificar a los demás y para edificar a los demás tienen que hacerlo con mucho, mucho amor. No es para sacar pecho y decir, ahora mira, yo soy el máximo. No, sino que para ayudar a la iglesia, para ayudar a nuestros hermanos a llegar a la madurez cristiana, ya que tenemos dones, lo tenemos que hacer en amor, porque si lo hacemos con ira, si lo hacemos desde la perspectiva que creemos de que nosotros nos ganamos esos dones por nuestra vida devocional, etcétera, estamos perdidos, ¿verdad? Porque no es por allí, ¿verdad? Así que la madurez cristiana, si se dan cuenta, tiene un quehacer. Yo les soy sincero, no me había dado cuenta de esto, pero los dones espirituales tienen un quehacer en la madurez cristiana, ¿verdad? Así que todo, gracias a Dios, todo nos regresa a la palabra, ¿verdad? Los dones que tenemos son para que regresemos a la palabra, para que pongamos a Cristo como la cabeza y que esos dones que usamos sean para la edificación de otros. Ese es el propósito, quizá hasta hoy logro entender el por qué Dios, pues bien pente yo, me llamó y me puso en el corazón a hacer esto, ¿verdad? Yo decía, bueno, pues si la gente tiene su iglesia, yo para aquí, ¿verdad? Pero el punto es ser un medio de edificación a los demás. Ese es el fin de esta comunidad, de esta asamblea, ¿verdad? Porque el cristianismo, ya en conclusión, demanda de cada uno de nosotros que caminemos hacia la madurez. Y tal vez acá no será la gran cosa, pero estoy intentando poner un granito de arena para que cada uno de nosotros forme su criterio, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros se acerque a la palabra y diga, no, yo creo que la palabra es distinto a lo que yo pienso y quiero madurar, quiero crecer, quiero conocer más al Señor. Nosotros no podemos vivir desentendidos de la responsabilidad que tenemos de madurar, de crecer, ¿sí? No podemos decir con orgullo, yo sigo siendo el mismo. No, no, no podemos. El cristianismo nos demanda no ser los mismos de ayer. La meta entonces es clara, parecernos cada vez más a Cristo, ¿verdad? Ser cada vez más como Cristo, llegar a su estatura. Pero podemos entender que en el crecimiento no, bueno, tal vez en el crecimiento humano puede existir, pero en el crecimiento de la fe no hay llaneros solitarios, no hay jinetes solitarios. Para crecer se necesita una comunidad. Para crecer en la fe se necesita una iglesia. Por eso, los que lideran congregaciones deben de ser responsables de nutrir, perdón, a la iglesia en Cristo. ¿Sí? Debemos, los que tenemos algún puesto de liderazgo, los que tenemos el don de enseñanza, debemos hacernos responsables de nutrir a la iglesia de Cristo, cualquiera sea la iglesia, cualquier sea el medio. Y nosotros, los seres mortales, la iglesia, tenemos que ser responsables en ejercer nuestros dones para edificar en amor, no para lucirnos, no para condenar, no para otros, sino los dones están para edificar en amor. Los dones que cada uno de ustedes tiene en sus iglesias no son, y se va un domingo más. No, perdamos esa visión tan simplista y cambiémosla por que Cristo murió y al morir y al subir, Él mismo determinó darnos los dones que nos dio para edificar a los demás. Si tenemos esa perspectiva, va a cambiar mucho. Perdónenme el griego, la hueva que nos da a veces ir a servir a la iglesia. Va a cambiar, ¿sí? Ya no nos van a tener que decir que demos la mía extra, que hagamos no sé qué, que ganemos, que paguemos el precio. Eso era lo que estaba buscando. Que paguemos el precio. Ya no va a ser necesario, porque nosotros entendemos que es un llamado del Señor.
¿sí? Y que somos parte activa en la edificación de nuestros hermanos, ¿verdad? Y si hacemos bien y ejercemos bien nuestros dones, vamos a trabajar en que nuestros hermanos y nosotros mismos alcancemos la madurez cristiana, sea por los dones, sea por la capacitación, por la unidad y el conocimiento de Cristo, como han sido nuestros temas, y por qué no, y no por último ni peor, que alcancemos la madurez cristiana porque nos movemos en amor hacia nuestros hermanos. Esa sería la actitud correcta, la actitud que Efesios 4 nos está enseñando y poniendo para nosotros como creyentes poder trabajar en la madurez cristiana a través de los dones que se nos dio. No porque nosotros seamos increíbles, sino porque así dispuso el Señor que podamos edificar a los demás. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero verles la siguiente semana a los que se conectaron hoy. Gracias por volver, los que andan de viaje, los que andan en otras ocupaciones. Qué bueno verles de nuevo. Para los que están ahí calladitos también, siempre estamos atentos. Dani, Jazmín, Patti, que regresó, también Jonathan, etcétera, Flori y creo que no se me quedó ninguno. Antonio, hermano Antonio, que nos ayuda también con proveer el espacio para estar acá, mi esposa, mi hijo y yo, ¿verdad? El Señor les bendiga, gracias porque están acá y espero verles la próxima semana sin falta si el Señor nos concede estar acá. Amén. Entonces, un abrazo. Vamos a detener la grabación. Miren, se me va a olvidar y ya se va a perder para siempre. Paramos. Gracias a los que están diferido. Bendiciones a todos. Dios